Ideas verdes incoloras. Un programa que busca acercarse a figuras del mundo de las letras y de la universidad. Dirigido por estudiantes de Filología Hispánica. Los jueves a las 8 de la tarde de forma quincenal en la 89.0 FM o en radio.usal.es. And I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Un saludo cordial a todos nuestros oyentes. Bienvenidos un día más a Ideas Verdes Incoloras. Un programa de entrevistas que pretende acercarnos a todas esas personas que eligieron vivir por y para las letras. Desde Radio Usal tenemos la oportunidad de ofrecer este espacio para todos vosotros. Pero antes de que conozcáis al invitado de hoy, os presento al equipo. Ariadna Vergés. Hola, ¿qué tal? Marina López. Muy buenas, Anaya. Jaime Ruiz. Hola, ¿qué tal? Y mandamos un saludo a Luis, que hoy no puede estar con nosotros, pero por razones académicas. Sin más demora, empezamos. Hoy tenemos el placer de conversar con Carmen Fernández Juncal, catedrática de Lingüística General del Departamento de Lengua Española de la Universidad de Salamanca y doctora en Filología Hispánica con la tesis Neutro de Materia y Metafonía en el Oriente de Cantabria. Actualmente es directora del reciente máster en Investigación Lingüística y del título propio Escritura Académica para Investigadores, pero también ha sido directora del ya conocido Máster de Enseñanza de Español como Lengua Extranjera y del Centro Internacional del Español. Su amplia experiencia como docente impartiendo clases en grado, máster y doctorado sobre sociolingüística, semántica y pragmática la convierten en una especialista de la lengua cuya investigación abarca varias líneas, entre las cuales destacan lo sociolingüístico y su aplicación a la enseñanza de L, la variación de la lengua española, la lexicología, la socionomástica y el paisaje lingüístico. Precisamente, gracias a su labor investigadora, que cuenta con el premio María de Maeztu a la excelencia científica, podemos hablar de múltiples monografías y artículos, así como manuales colectivos destinados a la enseñanza de español en el ámbito internacional. Además, sus facetas como docente e investigadora giran en torno a diversos proyectos de investigación regionales, nacionales e internacionales. Podría seguir hablando, pero para que sea más amena la presentación, dejaremos que sea nuestra invitada quien en primera persona nos cuente un poco más sobre ella. Bienvenida, Carmen. Pues muchísimas gracias por la invitación y enhorabuena por la iniciativa, es excelente. Bienvenida, muchas gracias. Vamos con la primera sección. Vamos a conocernos mejor. Bueno, pues queríamos, como esto es un poco hablar de nuestra vida, ¿no? Y de un tono no formal, vamos a lo humano, te quería preguntar cómo fue un poco, en relación siempre con la carrera, pero la infancia. Si ya había ahí algunos inicios de lingüística o de literatura o de libros, ¿cómo lo recuerdas tú tu infancia? Bueno, he tenido una infancia muy feliz, afortunadamente. Yo soy de Cantabria, de Santoña, de un pueblo grande. Eso me parece que es una gran ventaja. Y a mí me da mucha pena los niños urbanos que tienen tantas limitaciones. Yo he tenido una infancia muy libre y muy libre en movimientos y en poder hacer lo que un poco queríamos, ¿no? Yo soy miembro de una familia fundamentalmente de mujeres, donde hay muchísimas mujeres. Mi padre tiene 8 hermanas, mi madre son 3 hermanas, nosotras somos 3 hermanas y tenemos una sobrina. O sea que es una mujer, el matriarcado. Sí, claro, los hombres viven estupendamente cuidadísimos y mimadísimos en mi familia. Bueno, he sido vocacional desde muy pequeña. A mí me gustaban muchísimo las matemáticas, se me daban muy bien, de hecho. Matemáticas y después más adelante ya la física y demás. Pero siempre he tenido vocación por las letras y fundamentalmente por la lengua. Y yo creo que esto se ha debido también a que he tenido muy buenos profesores. He tenido mucha suerte. El primer colegio al que fui
Era un colegio concertado, había religiosas, y una de ellas, que era enormemente estricta y probablemente no era muy popular, era una mujer formadísima en lingüística, nos enseñaba cosas hasta chomskianas en aquella época, y fijaos, eran los principios, ¿no? Era una profesora fabulosa, insisto, muy estricta, pero bueno, pues nos quitó muchos vicios lingüísticos. Y después en el instituto también he tenido grandes profesores de lengua. Entonces eso ha sido, claro, un estímulo. Siempre viene muy bien, ¿no? Cuando el profesor falla, pues también falla un poco la vocación. Entonces he tenido suerte en ese sentido. Y además he sido muy lectora. Lectora de ficción, debo decir, ¿eh? O sea, he disfrutado muchísimo de la lectura. Desde muy pequeña. Yo duermo muy mal. Entonces, las horas que no duermo leo. Y leo por la noche, leo por la mañana... Y desde niña, desde muy pequeña. Y bueno, pues mis hermanas, apaga la luz. Yo he leído muchísimo, muchísimo. Y recuerdo, sobre todo mi juventud, recuerdo los veranos de mi juventud, ¿no? Yo vivo en un pueblo con mar, con playas preciosas. Y claro que iba a la playa, me gusta mucho la playa. Pero yo recuerdo unos veranos que se me hacían muy largos, porque, bueno, pues yo sacaba muy buenas notas y no tenía que recuperar nada. Y se me hacían muy largos los veranos y entonces mi escapatoria era la lectura. Yo creo que en esa época, a lo mejor prematuramente, leí cosas que a lo mejor no se correspondían ni siquiera con mi edad. Por ejemplo, me leí toda la obra literaria de Sartre, que no sé si entendí algo, pero me la leí entera. En fin, que en verano... los veranos han sido veranos en que yo me recuerdo tumbada con libros, ¿no? Y también playa, claro, playa y diversión con los amigos, pero sobre todo muchas horas de lectura. Y esa pulsión, digamos, lectora ha seguido siempre, pero cuando he tenido más trabajo, pues la verdad es que no he podido leer tanto como yo habría querido. La pandemia me recuperó la afición a pasar muchas horas de lectura y bueno, pues entonces he recuperado y me he puesto un poco más al día también en literatura contemporánea, ¿no? Lo que se está haciendo ahora y demás, así que... Aparte de Sartre, de aquellos años, ¿hay algún título que recuerdes con especial cariño? Sí. Hay una obra que para mí me la he leído muchísimas veces. Bueno, la leí entonces muchas veces y me la volví a reencontrar en la carrera. Y ahora os explico por qué me la reencontré en la carrera. Es Esperando a Godot, de Samuel Beckett. Sí, es una obra de teatro, como sabéis, y es una obra que tiene humor absurdo, que es uno de los humores que me gustan, y que creo que además es un humor que enlaza bien con el carácter español, ¿no? Nos gustan Miura y este tipo de autores. Amanece que no es poco. Amanece que no es poco, es una de las películas referencias, sin duda, sin duda. Bueno, pues además de tener ese humor absurdo, ¿no? Es una obra en la que los críticos siempre dicen no pasa nada y además no pasa nada dos veces, porque el segundo acto es prácticamente igual que el primero, ¿no? Es una obra que tiene gran contenido simbólico. Después ya te das cuenta, ¿no? Cuando ya la has leído varias veces, ya no te parece tan chocante. Bueno, sí, es muy chocante, ¿no? Es absurdo todo lo que pasa, los personajes, todo. Pero ves un enorme significado, ¿no? La idea del ser humano, ¿no? Como un náufrago que está esperando que alguien venga a salvarle. En el fondo no sabe quién es ese alguien. Es un personaje que nunca llega a aparecer, ¿no? Godot. Algunos lo han querido relacionar con cuestiones religiosas, pero Samuel Beckett siempre lo negó, ¿eh? Pero bueno, que era zapatilla o algo así, ¿no? Que venía sí, zapatilla. Sí, venía, es en argot francés, porque él escribió la obra en francés en la primera versión, y luego él mismo la tradujo al inglés, que es la versión que yo manejé sobre todo durante la carrera. Y entonces a mí me impresionó mucho que alguien pudiera romper tanto a través del lenguaje y sobre todo ese símbolo, ¿no? de la esperanza sin sentido, de esperar que alguien venga a salvarte sin tú hacer nada. Me pareció una crítica demoledora, ¿no? de algunas cosas. Y luego, durante la carrera, porque en filología hispánica teníamos que elegir una primera lengua. Eran 5 años de carrera. Y yo elegí inglés. Entonces, en los 3 primeros años prácticamente los dimos con nuestros compañeros de inglés. Y había una profesora, Catalina Montes, fabulosa, de literatura. Y ella nos metió en literatura contemporánea inglesa, fundamentalmente inglesa. Y una de las obras obligatorias era esta, que yo ya venía sabida de casa,
Pero la verdad es que aprendí mucho con ella. También vi que había otra forma de interpretar, ¿no? Más allá del absurdo, más allá del humor. Y yo creo que es una obra que no es recomendable. O sea, yo no diría que es para recomendar. Pero sí es una obra que creo que marca una especie de conciencia, ¿no? de mis lecturas, ¿no? Algo distinto, ¿no? Igual que me pasó con otros autores, ¿eh? Me pasó con Conversación en la Catedral, me pasó con otros autores. Pero esta, pues para mí es especial, ¿no? Porque me reencontré con ella en la universidad. Bueno, nos has hablado un poco de tu familia, ese matriarcado, esos veranos de juventud. Cuéntanos un poco luego cómo fue cuando te viniste a estudiar a Salamanca. Pues todo un cambio, claro, todo un cambio. El primer año mis padres, pues un poco prudentes, me dijeron vete a un colegio mayor y tal. No estaba hecho para mí un colegio mayor. Yo quería volar y afortunadamente fue el primero y último año. Pero hice muchos amigos que conservo. Para mí la experiencia universitaria ha sido... Voy a destacar dos cosas. Primero, mis compañeros de promoción. Fue una promoción yo creo que muy buena. Y me lo diréis vosotros si no lo fue. Yo coincidí en clase y estábamos además en inglés, Javier San José Lera, José Manuel Bustos de traducción, Jorge Prieto Prat, Marisol Martín, que es la jefa de estudios, la jefa académica de cursos internacionales, Clara de Vega, también con nosotros. Fue una promoción en la que nos quedamos bastantes personas de aquella. Y bueno, la segunda cosa que quiero destacar es que mi primero y mi último ha sido Julio Borrego. Yo no sé si fuimos para él también los primeros, no estoy segura, pero seguro que de las primeras promociones a las que él dio clase. O sea que fue como una especie de encuentro de novatos. Y eran asignaturas anuales, o sea que estuvimos juntos un año. Para mí Julio Borrego ha sido la persona más decisiva en mi carrera, no tengo la menor duda. Yo he sido la primera tesina que dirigió, la primera tesis que dirigió también, y seguro que soy la mayor fan también. Pero además es que tenemos mucho en común y hemos seguido sendas, no iba a decir paralelas, porque él luego se ha dedicado más a cuestiones gramaticales y demás. Pero él empezó con una tesis de sociolingüística, que yo repliqué en otra zona con otros fenómenos, etcétera. Y bueno, para mí ha sido siempre una guía. Es una persona cuya influencia va más allá de lo académico. También en lo personal me parece todo un modelo de honradez, de humildad y sobre todo de valentía y de principios. Y eso para mí es una herencia de oro que nunca estaré lo suficientemente agradecida de haber recibido. Qué bueno. También fue el primer invitado de este programa. Sí, inauguró el programa. Sí, no sabía. Así que también le tenemos muchísimo cariño desde aquí. Sí, un saludo para Julio. Ay, sí, un saludo. Fuimos a su despacho a punta de pistola. Julio, esto es una declaración de amor, como es En algún momento tenía que hacerlo. Creo que lo he hecho en otras ocasiones, pero bueno, ahora que puedo hacerlo más públicamente, pues mejor todavía. Sí, y hablando un poco más sobre ti, me gustaría aquí sacar a mencionar un poco sobre tu nombre. No solo porque trabajas en socionomástica, pero sabemos muchos, y me imagino que también alguno de vosotros, que en el ámbito profesional te llamas Carmen y en el currículum aparece Carmen, pero en el ámbito más privado todo el mundo te conoce como Carla. Sí. Cuéntanos un poco... si te parece bien, ¿no? La anécdota acerca de esta dualidad. Ahora vais a entender por qué me dedico a la socionomástica. A ver, yo me llamo Carla desde que nací. Es decir, es mi nombre. Y es el nombre con el que yo respondo. Cuando me llaman Carmen, no sé si me están llamando a mí. Siempre miro alrededor por si acaso hay otra Carmen. Porque no es el nombre con el que me identifico. Es así, cada vez mejor, porque ya me doy cuenta que es inevitable y a mi edad ya estaría bueno. Pero mi nombre siempre ha sido Carla. Cuando pasaban lista en el colegio y decían Carmen, yo no contestaba, ni levantaba la mirada siquiera. Solamente cuando decían Juncal, digo, de lo mejor soy yo. La historia es una historia complicada, pero la voy a intentar resumir. Mi abuela tuvo un mal parto, perdió un niño.
Entonces se quedó embarazada otra vez, y aunque mi familia no es en absoluto religiosa, bueno, pues hizo una promesa de que si el próximo hijo era una niña y salía bien, la llamaría Carmen, por la Virgen del Carmen, que sabéis que es patrona de todos los puertos de mar. Es una... bueno. Y entonces, pues nada, nació mi madre y la puso Carmen. Y entonces a mi madre le pasó exactamente lo mismo. Perdió un niño. Y mi madre, pues lo insisto, nada, no somos... somos una familia de origen muy republicanos todos, y bueno, en fin. Pero si ha funcionado en un caso, pues voy a hacerlo con lo mío, ¿no? Y hizo la misma promesa. Y entonces nací yo. Y me llamó Carmen. Pero claro, había problema de homonimia, ¿no?, entre los dos nombres, que es una cosa que supongo que hay que evitar. Y entonces me traspasó el nombre que ella recibió en el internado, cuando estuvo en un internado, y coincidieron muchísimas Cármenes, porque supongo que sabéis que Carmen es el nombre más habitual de España ahora y desde hace décadas. Entonces es muy habitual que coincidan muchas personas con el mismo nombre. Entonces se repartieron distintos nombres en el internado: Mamen, Menchu, Carmela, Carmen, en fin. Y ella le tocó Carla, se lo pusieron sus compañeras. De hecho, sus amigas del internado la siguen llamando Carla. Pero me traspasó el nombre nada más nacer. Dijo, bueno, Carmen por la promesa, pero en el fondo no le gustaba mucho. Y entonces dijo Carla, y es mi nombre. Es mi nombre. Y me he encontrado ahora con que en mi área de conocimiento en lingüística general tengo una Carla y una Carmen, con lo cual me han robado el nombre real de mis dos nombres, y por eso ha habido muchísimas confusiones. No os podéis imaginar, con Carla Morós, es que no os podéis imaginar la cantidad de confusiones que hemos tenido, de recibir cartas una de la otra de la una. Ha sido una cosa increíble. Pero sí, Carla es mi nombre. Lo hablábamos antes, ¿no?, que por qué tanto peso el apellido Juncal. Pues yo creo que a lo mejor puede ser por esto la universidad, de que ya ni uno ni otro, ya la gente dice Juncal directamente. Sí, para claro. Sí, mi padre se suele quejar de que su nombre aparece siempre omitido cuando hablan de mí, y de hecho mi correo es cjuncal, y me dice, ¿dónde está la F? Digo, bueno, nadie me reconocería, ¿no? Sí, es normal. Pues ahora entendéis por qué me dedico a socionomástica, ¿no? Porque como veis, detrás de cada nombre hay una historia. Y me interesan sobre todo los procesos de atribución, es decir, los procesos en cómo es posible que, cómo se produce, ¿no?, el hecho de que alguien elige un nombre para una persona. Es un acto que evidentemente te marca. Hay estudios incluso psicológicos sobre el asunto, ¿no?, sobre cómo un nombre puede determinar el futuro, por ejemplo, el futuro académico de una persona. Y a mí me interesaba mucho ver cómo son esos procesos a los que los lingüistas no conceden tanta importancia, pero yo creo que para las familias son muy importantes. Cuando la gente tenía 12 hijos o 13 o 14, pues a lo mejor no se complicaba mucho la vida y buscaban un sistema, pues, de santoral o de lo que fuera, o la herencia, ¿no?, es el sistema tradicional. Pero cuando ahora la gente tiene un hijo, si lo tiene, un hijo o dos, lo piensa mucho, piensa que el nombre marca. Entonces, a veces tomamos decisiones que parecen muy individuales. Queremos que nuestro hijo fundamentalmente tenga un nombre que lo distinga, pero en el fondo subyace una especie de corriente social que une todas esas tendencias individuales en tendencias colectivas. En el fondo, cuando uno pone un nombre, iba a decir Ariadna, en el fondo está siguiendo una tendencia social, Por ejemplo, esta estructura tuya de tu nombre, AA, sí. En tu caso, AAA, es una estructura que se repite desde hace 50 años de manera machacona. Es una hiperfeminización de los nombres de mujer. Un proceso clarísimo, detectable. Tu nombre también. Marina también. Marina, sí. También, absolutamente. Vuestra generación está absolutamente marcada con esos nombres. Estamos plagadas de as. Sí, ya lo veréis. Bueno, y entonces tenías mucha vocación por querer investigar todos estos procesos lingüísticos, y fue así como decidiste meterte a trabajar en la universidad, o cómo fue una vez que acabaste la carrera. Bueno,
Yo acabé la carrera y tenía ganas de volar. Supongo que es una cosa que suele pasar a muchos, ¿no? Lo que pasa que mi época, desgraciadamente, no ha sido la vuestra, en el sentido de que habéis tenido muchas más oportunidades. Por ejemplo, en mi época no había Erasmus. Los Erasmus justo fueron el año siguiente. Mi compañero de despacho fue la primera promoción de Erasmus. Entonces yo tuve que buscar otra beca. Busqué becas y no había muchas becas, había poquísimas, estaban restringidísimas, y conseguí dos, una para ir a Polonia y otra para ir a Moscú, a la Universidad Central de Moscú, una universidad muy buena, Lomonosov, es el nombre, digamos, completo. Y entonces elegí ir a Moscú. Era una beca de la Fundación Pushkin y me fui allí, pues, bueno, estuve un año haciendo la tesina. La terminé primero, y con una ayuda del gobierno de Cantabria, porque era sobre el habla de un valle de Cantabria. Entonces me dieron una ayuda. Cuando terminé la tesina, me fui a Moscú. Estuve en Moscú un curso, porque mi intención entonces era hacer lingüística contrastiva. Y entonces yo pensé, bueno, pues ya conozco alguna lengua románica, conozco alguna lengua germánica, el inglés y tal, y me falta algo eslavo. Y entonces me fui a Moscú. Y bueno, pues imaginaréis, no era Rusia, era Unión Soviética cuando yo fui. El muro cayó según yo me fui de allí. El viaje de vuelta, o sea, el viaje de ida lo hice en avión, ¿no? Y el viaje de vuelta, como había acumulado tantas cosas durante el curso, pues me volví en tren, en el Transiberiano, que llegaba hasta París. Y tardabas 3 días desde Moscú a París. Y bueno, pues fue toda una experiencia, la verdad, estar ese año allí. Con cosas duras. Digo, pasé por Berlín, ¿no? Pasé por Berlín y justo a los 2 meses de pasar por Berlín cayó el muro. Bueno, pues eso, fue una experiencia dura en muchos sentidos, pero muy buena para la edad en la que yo tenía. Me venían bien una cosa de estas. Entonces, bueno, pues no me dediqué al final a la contrastiva. Cuando volví recuperé el tema de sociolingüística que había hecho en la tesina con Julio y además seguí un poco más los pasos. Siempre me ha interesado la parte rural, me gusta mucho el mundo rural y entonces, bueno, pues hice la tesis sobre 2 fenómenos, uno fonético y uno morfosintáctico, en un área bastante grande de Cantabria, y a eso dediqué tiempo. Entonces, bueno, pues conseguí una beca de investigación en la Universidad de Cantabria y estuve en la Universidad de Cantabria 2 años, en el departamento de filología, que tenía un tinte más bien pedagógico, didáctico, etcétera, ¿no? Que no es que yo rechace, pero yo necesitaba un poco de investigación más dura. Y entonces me avisaron de aquí de Salamanca que salían 2 plazas, una de lengua española y una de lingüística general. Y esta fue la decisión de Sofía. Porque ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Yo tuve que decidir si quería meterme en lingüística general o en lengua española. Y esa ha sido, yo creo, la mejor decisión de mi vida. Es elegir lingüística general. El propio Julio me lo dijo. Me dijo, ya me gustaría que te vinieras a lengua, pero tu perfil es mucho más, digamos, más general, ¿no? Más de lenguas, multilingüismo, en fin. Y sí, entré en lingüística general, donde he trabajado muchos años con Emilio Prieto, otra persona fantástica, nunca me dio clase, no tuve esa suerte, igual que no me dio clase nunca Luis Santos ni Mercedes Marcos, pero han sido 3 profesores y 3 compañeros maravillosos, los 3, y he aprendido mucho de ser profesor con ellos 3, mucho. Me enseñaron muchas cosas que hay que hacer y que no hay que hacer. Entonces, bueno, pues esa ha sido un poco la trayectoria. Luego ya en lingüística general, pues ya me he quedado aquí hasta este momento. Quería preguntarte si crees que la lingüística debería entrar más en la secundaria. Si crees que podría ser un buen motor para vocaciones que pueden, por desconocimiento, no desarrollarse del todo. Hombre, yo diría que sí, claro, como no. Pero es una opinión interesada, supongo. No, yo creo que es muy útil.
y yo agradecí mucho que hubiera tantísima lingüística. Otra cosa es cómo se está dando la lingüística. Hace un par de años tuvimos una mesa redonda con Salvador Gutiérrez que se planteó esta misma pregunta en la Universidad Menéndez Pelayo. Y la verdad es que el problema que hay en secundaria y sobre todo en el bachiller es que todos los programas están en función del examen de selectividad. Entonces, eso restringe mucho, ¿no?, lo que tendría que ser una buena enseñanza de la lingüística. A mí me parece muy bien que se enseñe gramática. Muy bien. Es decir, por ejemplo, te dicen, no, que les enseñen cosas más comunicativas y que les enseñen cosas más prácticas, ¿no? Y yo creo que es impagable aprender a razonar y a ver las estructuras internas de tu propia lengua. Entonces, me parece muy bien, pese a lo que digan algunos pedagogos más modernos. De hecho, en Salamanca yo creo que tenemos algo en común todos los profesores de lengua y de lingüística. No sé, después me lo confirmaréis o no. Y es que todos tenemos una faceta de gramáticos. En algún momento todos hemos dado gramática. Yo he dado clases de gramática en Estados Unidos, en la Universidad de Middlebury. Y también hemos tenido siempre interés en la enseñanza de español lengua extranjera, que es una faceta que no en todas las universidades tienen. Para nosotros es una parte ineludible de nuestra formación y de nuestra labor docente. Todos hemos dado clases de lengua a extranjeros y uno también aprende muchísimo de esa experiencia. De hecho, muchos invitados que hemos tenido en este programa empezaron dando clase de español para lengua extranjera en cursos de verano. Yo también. ¿Tú también? Se me ha olvidado el salto ese. En realidad estuve en cursos internacionales verano y otoño. Estuve verano y el otoño. Y después estuve también un tiempo, mientras estaba con la tesina y estas cosas, estuve en la Casa Museo Unamuno. Ajá. Con una beca estuve. Y también estuve con una beca en el Senado de España. Estuve en el archivo. Porque en ese momento yo quería tener acceso a materiales en Madrid y demás, y conseguí una beca en el archivo del Senado. Toda una experiencia también, como podréis imaginar. Sí, he tenido cosas de estas. Lo que pasa es que he ido, digamos, a los puntos grandes, ¿no? Pues creo que estamos preparados para saltar a la siguiente sección. Justifica tu respuesta. No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. Bueno, pues nos hemos ya centrado en la vida más personal, más del desarrollo vital, ¿no? Vamos ya a la hora, que es, bueno, aparte de toda esta vocación por la enseñanza, por la lingüística, ¿tienes algún hobby? Y la lectura, que también has dicho, ¿tienes algún hobby extra que te guste hacer o, por contra, algo que no te guste nada hacer? A ver, hay cosas que me gustan. Yo soy una optimista sin remedio. Entonces es raro que yo, por ejemplo, soporto mal las quejas. Desde luego yo me suelo quejar poco y soporto mal que la gente se esté constantemente quejando, ¿no? Me parece un defecto nacional. Hay cosas que van muy bien. ¿Por qué te quejas de lo que va bien? En fin, bueno, esto ya es lucubración. Entonces voy a decir lo que me gusta. A mí me gusta mucho la lectura, claro, me gusta pasear, bueno, lo hace todo el mundo. Me gustan mucho las artes plásticas, no como creadora, ni muchísimo menos, pero me gusta mucho ir a exposiciones, sobre todo de pintura. Me gusta mucho la pintura, desde siempre, desde muy joven. Y me gusta mucho la arquitectura. Me gusta mucho ver arquitectura, y no solo arquitectura de esta monumental, impresionante, sino que me gusta mucho, por ejemplo, la arquitectura rural. Os decía que me gusta mucho el mundo rural y me gusta mucho ver esas piezas que probablemente no había ningún arquitecto detrás, ¿no? Sino que había personas con gusto y con gracia. Y bueno, yo soy de una zona de Cantabria, o sea, en Cantabria, donde creo que es una de las manifestaciones más claras del arte propio, ¿no?
tiene una arquitectura muy interesante, la arquitectura tradicional de Cantabria, las casonas, etcétera. Me interesa muchísimo. Entonces me gusta mucho visitar sitios donde pueda ver ese tipo de manifestaciones y demás. Me gusta mucho las artes plásticas. ¿Y con la pintura también tienes algún digamos, género que te identifiques más o alguna corriente? Si tuviera que decir, seguramente me gusta la pintura abstracta. Sí, de hecho, si tuviera que decir un nombre, aunque sí, un nombre que me ha acompañado toda mi vida es Kandinsky, Kandinsky sin duda. Además es que he coincidido con Kandinsky en muchos sitios y no me he perdido en ninguna exposición. Coincidí en Moscú, claro. He visto mucha obra de Kandinsky en Moscú y vi también en París, en fin, donde vaya siempre procuro verlos, como encontrarme con un amigo. Pero me gusta la abstracción y me gusta también mucho el hiperrealismo. Me gusta mucho Antonio López y me gustan mucho algunos pintores de mi tierra, Auslet, por ejemplo, Gloria Torner, a los que tuve, bueno, más o menos he tenido algún tipo de contacto directo o indirecto. Sí, me interesa mucho. Bueno, nos has contado muchísimo sobre esa afición, ese hobby tan potente por la lectura. Entonces, me gustaría preguntarte un poco a qué personaje literario te gustaría conocer o incluso qué personaje literario querrías ser o meterte, por ejemplo, en un mundo imaginario. No sé, cualquier cosa que se te ocurra. No sé si se me ocurre alguien que quisiera ser. Porque además siempre pienso que son de otras épocas y me parece que vivimos en la mejor. Insisto, optimista sin remedio. Entonces, decir, no, me gustaría estar ser un personaje de la antigua Roma y tal. En Roma se vivía muy mal en comparación con como vivimos ahora y no me gustaría estar, además en una sociedad tan desigual, ¿no? Tan poco igualitaria. No, decididamente no. Pero sí me gustaría haber conocido alguno. A ver, un personaje que me parece interesantísimo, que es toda una creación, es Funes el Memorioso, el de Borges. El famoso Funes el Memorioso. Porque yo formaría entonces, si lo hubiera conocido, sería parte de su vida, ¿no? Porque Funes recuerda todo en tiempo real. Entonces, bueno, pues me parece un personaje muy interesante, ¿no? Claro, todas las creaciones muy real, pero no consigo sentirme identificada con un personaje en concreto. No, suelen tener vidas atormentadas y, bueno, pues, por lo menos en la ficción que yo leo, si no psicológicamente es de otro tipo, entonces los quiero ver desde la distancia, mejor. Yo creo que todos los que estamos aquí, que somos exalumnos tuyos, podemos coincidir en que tus clases siempre tienen claros matices de humor. Siempre nos das eso, nos regalas esas iluminaciones, vamos a decirlo. ¿El humor es algo que nace solo en tus clases o es algo que buscas? No lo busco. Lo que busco es otra cosa, pero está ligada al humor. Yo busco provocar. Y claro, hay que provocar con una sonrisa. No se puede, porque provocar en serio puede ser un poco conflictivo, ¿eh? No, me sale. El otro día tuve una clase en sociolingüística que sencillamente fue hilarante. O sea, hubo un momento en que yo no podía dar clase porque estaba provocando una situación que era insoportable ya para todos, y al final un alumno me dijo: mira, lo que digas, me has convencido. Y me estaba diciendo auténtica barbaridad, pero como diciendo, venga, cállate ya de una vez, no podemos más contigo. No, el humor sale de forma natural. Yo soy una persona, creo que soy una persona alegre y una persona con sentido del humor, sí. Sí, además me gusta que las clases sean interactivas, fundamentalmente interactivas. Entonces, ser interactivo y ser serio es complicado. Sí, es muy complicado porque tienes que algunas intervenciones a lo mejor no son las correctas y no puedes decir, pues no, lo que estás diciendo no tiene sentido o es contradictorio, no es coherente. Hay que decirlo de otra forma, ¿no? Hay que rebajar, y esto se rebaja bien con el humor.
Sí. Pero soy más provocadora que digamos que humorística. Sí, provocadora. ¿Alguna vez alguien se ha revelado en clase de, no, esto no puede ser? O Algo generativista duro. No. Debo dar un poco de miedo. Sí, bueno, a mí se me nota yo enseño mucho la patita. Eso también se me nota. Quiero decir, enseño mucho la patita en lo que pienso, no solamente en lo que pienso de lingüística, sino en otras esferas también. Y bueno, pues creo que forma parte, ¿no?, de mi compromiso también como docente, ¿no?, y también como investigadora, cómo no. Sí. Muy bueno. Bueno, también te querríamos preguntar esto, antes nos lo has mencionado así de pasada, pero acerca del aspecto ético sobre la lingüística, también hablando un poco sobre tu faceta como docente, investigadora. Sí, esto tiene que ver más con mi faceta como investigadora. Bueno, yo siempre le digo a mis alumnos, os acordaréis, y siempre lo digo, que hay dos tipos de lingüistas. Los hay de bata y de bota. Y yo soy devota, decididamente devota, en el sentido que, bueno, pues que mis trabajos fundamentalmente tienen trabajo de campo y tengo que salir y tengo que recoger materiales y, bueno, algunos, bueno, pues trabajan más con corpus o trabajan más con bibliografía, etcétera. En mi caso no. Y además disfruto enormemente de la experiencia. Disfruto muchísimo. He hecho muchísimo trabajo de campo y ha sido probablemente los mejores momentos, ¿no? Investigar es emocionante. Cuando estás en el trabajo de campo, cuando ves lo que has conseguido, cuando empiezas a relacionar, etcétera. A mí me gusta mucho la docencia, me he dedicado mucho a la docencia. Sabéis que he tenido cargos de gestión importantes en docencia, pero yo me considero una investigadora más que una docente. Sé que esto, no sé si está bien decírselo a los alumnos, pero tengo una cosa que decir. La docencia es la primera transferencia de la investigación. No me puedo creer que haya buenos profesores que no sean buenos investigadores. Es decir, tenemos que llevar al aula también esa experiencia investigadora. No podemos llevar lo que han dicho otros. También tenemos que saber lo que nosotros tenemos, ¿no? Y hablando de compromiso ético, es algo que como sociolingüista, los sociolingüistas, digamos, creo que tenemos mucha sensibilidad social, también la pueden tener los demás, como no, pero nosotros somos muy observadores de la realidad y no solamente hay que observarla, a veces también, en cierto modo, tenemos que intervenir. Intervenir como personas que somos, pero yo creo que tenemos varios compromisos éticos y uno de ellos es, por ejemplo, la preservación de las lenguas del mundo, que esto es un discursito que yo suelto todos los años en sociolingüística para mis alumnos, por si alguien se anima a ir a Papúa Nueva Guinea a recoger alguna lengua que se esté muriendo. Tenemos un compromiso con las lenguas del mundo que se están muriendo delante de nuestros ojos y no estamos haciendo mucho por recuperarlas. Eso por un lado. Y por otro, hay muchísimos aspectos de la lengua que tienen que ver con el servicio a la sociedad. Entonces, los últimos proyectos en los que yo he estado, que son proyectos europeos, y bueno, pues en los últimos he dirigido 3 aquí, coordinados desde Salamanca, con universidades muy buenas en la enseñanza de lenguas. Estamos trabajando fundamentalmente en llegar a colectivos que no tienen la suerte de aprender lenguas y no tienen medios para poder llegar, para tener ese aprendizaje. Entonces, por ejemplo, a colectivos que están aislados territorialmente, a colectivos desfavorecidos socialmente, crear materiales online para que puedan aprender lenguas a través de esos materiales. Y en los 2 últimos proyectos estamos trabajando con 2 comunidades muy concretas, que son la de refugiados e inmigrantes. Que, bueno, no me quiero imaginar una situación en la que yo tenga que irme de mi país, pues porque hay una guerra, porque hay una sequía, porque hay hambruna, porque sencillamente no tengo para vivir, y llegar a otro país y encontrarme con un problema de comunicación grave. Entonces llevamos ya, vamos, como desde el año 2012, o sea, llevamos 13 años con proyectos de este tipo, en que hay investigación
y luego esa investigación la transferimos para crear productos que estos colectivos puedan utilizar en su vida diaria. Entonces, estamos en colaboración con ONGs, en colaboración con otras universidades, en colaboración con asociaciones de inmigrantes y refugiados, y ahora mismo estamos preparando otro proyecto más también en este mismo sentido, con mucha investigación sociolingüística por detrás, pero con mucha aplicación hacia esas personas. Y cuando conoces la realidad de esas personas, no puedes no implicarte. En tus numerosos viajes la has conocido. O sea, nos contabas que desde hace muchos años viajas a muchos países. Sí. ¿Has ido ahí en esos viajes cuando has conocido esas realidades? No, mis viajes son académicos y me encuentro, fundamentalmente vamos a universidades, etcétera. El contacto con este tipo de colectivos se produce en otras esferas. Nosotros, la verdad es que tenemos un trabajo fabuloso, muy cómodo, muy interesante, muy diverso. Es un trabajo que cada día es distinto. Tenemos mucha libertad para elegir las cosas que queremos hacer. Los viajes que hago son fundamentalmente académicos. Cuando yo digo, me voy a, qué sé yo, me voy a Bolonia, me dicen, ay, qué envidia, llévame en tu maleta. Y digo, sí, para estar en una reunión 12 horas y como mucho esa noche cenar con tus colegas y bueno, pues pasar un buen rato. O que a lo mejor dicen, bueno, tenemos entradas para la ópera. Bueno, pues bien, vale, pero las 12 horas de trabajo estas o las 10 horas de trabajo de coordinación de proyectos, etcétera. Los proyectos europeos son muy complejos de gestión, muy complejos, y tenemos que reunirnos de vez en cuando, por lo menos un par de veces al año, todos los socios, y ponernos de acuerdo en cosas académicas, en cosas también de contenido, de investigación, y en cosas de gestión también. Desgraciadamente tiene muchísimo papeleo, muchísimo. Bueno, pues hablando de estos proyectos que os comentaba, el último que tenemos se llama Communicate. Lamentablemente el inglés es la lengua franca en la que trabajamos en los proyectos estos internacionales. Y es un proyecto muy interesante porque está dirigido a personas que llegan como inmigrantes o refugiados con un nivel cero. Uh-huh. Cero es cero. Es decir, que no tienen ningún contacto con la lengua meta. Entonces, lo que queremos es darles como una bienvenida a la lengua. No les vamos a enseñar lengua, no les enseñamos lengua. Lo que hacemos es una especie de bienvenida positiva. Y claro, para eso tenemos que manejar las lenguas que ellos traen. Estamos trabajando con ucraniano, estamos trabajando con árabe, etcétera. Entonces se les da una bienvenida amigable, en las que se les dice que bien, tienes aquí todos estos medios, mira cómo suenan los sonidos de esta lengua, que se acostumbren a los sonidos. Uh-huh. También tenemos una parte sobre comunicación no verbal, para que no hagan gestos que pudieran ser conflictivos. También tenemos una parte de mínima cortesía, ¿no? Algunas cuestiones que no se pueden hacer, ¿no? Que también tienen que ver con cuestiones formulaicas y demás, pero creemos que puede ser muy interesante porque este nivel cero está muy mal estudiado, y para nosotros creemos que es vital que la primera recepción que tengas en una lengua, pensad en vosotros cuando habéis aprendido una, que sea muy positiva y que te estimule mucho a seguir adelante. Porque como te encuentras el primer rechazo, entonces ya se crea una especie de problema previo que es difícil después de superar, ¿no? Uh-huh. A lo mejor es muy pronto para decir esto, pero ¿habéis visto algún fruto de este trabajo? Sí. A ver, que hemos tenido proyectos anteriores. Hemos tenido proyectos, uno que se llama Included, sí, que tiene que ver con este mismo colectivo. Hicimos un curso de pragmática. Uh-huh. Porque nos parecía que es probablemente el nivel donde más conflictos surgen. O sea, uno puede equivocarse en el subjuntivo, uh-huh, y no se acaba el mundo. Aunque algunos profesores estarán en desacuerdo conmigo, pero no se acaba el mundo porque uno no pronuncie muy bien un sonido, porque no hagas bien una forma verbal. En cambio, sí puede ser muy grave que tutees a una persona que no espera ese trato, o que no saludes en la forma correcta, o que te equivoques en cuestiones como cómo hacer una petición, ¿no? Claro. O que incluso que te parezca rudo e intolerable
que los españoles usemos imperativos para pedir cosas, ¿no? Entonces decimos, no te preocupes, es que esto es normal. O que nos cortemos también. Eso es, que nos solapemos, efectivamente. Sí. Entonces, hicimos un curso que ha tenido muchísimos seguimientos, animo a que lo veáis, que está en YouTube, en un canal de YouTube, también en la página del proyecto, claro. Y bueno, pues según las estadísticas llegamos a miles y miles de personas, así que muy contentos, sí, claro que vemos frutos, es muy, muy estimulante. ¿Qué buscamos en YouTube? Si... Tienes que buscar un paso adelante. ¿Vale? Step forward. Un paso adelante, yo creo que es que lo encontraréis. Pero si ponéis included, tiene con dos es al final, included. Pues un paso adelante, se llama el curso en español y tiene sus réplicas en las 6 lenguas del consorcio europeo. La Universidad de Bolonia hizo italiano, Poitiers hizo francés, Heidelberg hizo alemán, Trinity College hizo inglés, Coimbra hizo portugués. Y nosotros somos los líderes del proyecto y hicimos español. Entonces creo que es un curso muy interesante, no solo para los colectivos que había, sino también para los profesionales, porque la pragmática se enseña raro, vamos a decir. La pragmática se enseña mal. Bueno, en realidad todos los métodos comunicativos están basados en pragmática, pero instrucciones explícitas sobre usos pragmáticos no hay tantos. Y este curso es un curso que está hecho además con animaciones, con unas locuciones fabulosas de nuestra amiga Lorena Domínguez. En fin, está muy bien. Creo que es un curso muy completo y habla de cortesía, habla de los actos directivos, de cómo pedir disculpas, en fin, cosas que son realmente útiles. Muy bueno, muy bueno. Pues queda apuntado el vídeo. Yo creo que en cuanto lleguemos a nuestra casa hoy ya a caer. Y el tiempo me obliga a ser pragmático y a introducir la última sección, esta recta final. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm... Bueno, pues vamos con una ronda de preguntas cortas durante 60 segundos. Vale. Algunas serán más absurdas y otras no tanto. Vale. Pues cuando quieras, Jaime, ¿me das el tiempo? Dale. Fruto seco favorito. Avellana. Palabra favorita. Ay, Atalaya. Es nuestro próximo proyecto. Una palabra árabe para un proyecto de integración. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Ay, siempre he querido ser invisible. No para cotillear, sino para que no me vean a veces también, sí, invisibilidad. ¿Qué es lo más antiguo que tienes? Supongo que algún libro. Ya. Tengo unas tintas japonesas que nos regaló un amigo que deben de ser como de principios del 19 o así. ¿Semántica o pragmática? Pragmática. Fijaos con qué contundencia. ¿Receta familiar favorita? Ay, a mí me gusta el pescado en general, pero las albóndigas de pescado de mi madre. Un plato muy de Cantabria. Qué rico. ¿Un lugar al que viajar? Si puedes, Japón. Y si no puedes ir a Japón, Bretaña. Han sido los viajes más fabulosos de mi vida. Perfecto, pues Muy ya bien, estaría. pues hasta aquí Bueno, el tiempo. increíble. Sí, señor. Fantástico. Atalaya, una palabra muy bonita. Muy bonita. Sí. Es el sitio desde donde se divisan Sí. las cosas. Sí, sí. Y generalmente suele ser desde el mar o desde una altura. Entonces, nuestro proyecto próximo se llama Atalaya y es una palabra árabe que es la pura integración de culturas. Eso se nos ha olvidado, ¿no? Que se nos ha olvidado que procedemos de culturas que se han mezclado mucho y que debemos seguir, ¿no? en esa misma senda. Y palabras tan bonitas como ella está, pues. Ahora sí, bueno, pues vamos a pasar ya pues, casi terminando este programa
Vamos a dejar, bueno, el anterior invitado, Dennis Rafter, un actor muy conocido. Sí, lo conozco, sí. Te ha dejado una pregunta para que respondas. Que nos la va a decir nuestra compañera Marina. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Qué consejo le darías a tu nieto o nieta? Bueno, yo no tengo hijos, entonces tengo todavía más libertad para poder decir eso. No te conformes. No te conformes con nada. No te conformes con nada. No te conformes con tu vida, no te conformes con lo que pasa, no te conformes con el mundo en el que vives. No te conformes. Muy bueno. Pues muy contundente. Muy buen consejo. Sí. ¿Llegará alguna vez Godot? No, por eso precisamente no hay que esperar a que llegue Godot. No hay que esperar. Y por lo tanto, el siguiente invitado requiere de una pregunta tuya. Pues tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar. Me dijisteis que tenía que preparar una pregunta y he estado pensando. Y voy a hacer una pregunta que no es mía, pero es una pregunta clásica, es una pregunta básica y que permite zafarse de ella, que es lo que yo pretendo, no comprometer al que venga. La pregunta es ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Bajo todos los contextos. Bajo todos los contextos. ¿Qué hacer en tu vida? ¿Qué hacer en tu entorno? ¿Qué hacer en tu sociedad? ¿Qué hacer en el mundo? ¿Qué hacer? Muy bien. Muy abstracta, como la apuntada. Muy abstracta, efectivamente. Apuntada, sí. Buenísimo. Pues por el momento nosotros tenemos que hacer el cierre de este programa magnífico, sintiéndolo mucho, ha sido increíble. Muchas gracias por estar aquí, por venir, nos lo hemos pasado, yo por lo menos he disfrutado mucho. Pues muchas gracias, ha sido un placer también, estaba ahí como en casa. Muy bien. Y pues nada, desde el equipo de Ideas Verdes Incoloras, Ariadna, Bueno, nos vemos hasta la próxima. Jaime, Eso es todo, amigos. Marina, Un saludo, hasta la próxima. Luis, que no ha podido venir. Os damos las gracias a todos los que nos habéis escuchado. Damos las gracias a Radio Sal por cedernos el espacio y la facilidad de hacer este programa. Podéis escucharnos en redes sociales, en YouTube, iVoox, en Spotify, etcétera. Como decimos siempre, muchas buenas y gramaticales gracias. Os vamos a dejar con la canción de la invitada, Message in a Bottle, de Police, que en este caso no la vamos a poner directamente porque tiene una pequeña explicación. Bien, si me habéis escuchado, me interesa auxiliar a los náufragos. Entonces me parece que precisamente la gente que es objeto de los desvelos de mi trabajo últimamente son náufragos que vienen realmente, ¿no? A veces en pateras, pero a veces vienen en avión y son igualmente náufragos. En cierto modo también un mensaje en la botella es lo que los profesores estamos constantemente lanzando a los alumnos, ¿no? Esperando que haya un mensaje que llegue a los alumnos. Y aunque no es una de las canciones que más me pueden entusiasmar, sí me parece que resume muchas cosas que he hecho y que estoy haciendo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos quedamos con la canción. I'll
in the bar.